siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Gloria. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Yes, he is. God is good, and all the time. God is good, and all the time. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Dios les bendiga a todos. Una vez más les
doy la bienvenida a esta transmisión de preguntas y respuestas. Hermanos, como siempre les digo, me siento un poquito nerviosillo, pero ya le voy cogiendo otra vez a todo esto, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Dios me los bendiga y bienvenidos a esta transmisión. Igual que todas las veces que he transmitido, le pido que sea parte de esta bendición. ¿Cómo? Compartiendo esta publicación. Sé que va a llegar a muchas personas y sé que a muchos les será de bendición, como lo ha sido para mí también. Gloria a Cristo Jesús. Así que comente, pregunten, hermanos. Es una bendición para mí tenerlos aquí a todos. Ahora mismo estoy estoy saludando a mi hermano, el profeta Nahum Paz, un gran varón de Dios que ahora me está escribiendo por uno de los WhatsApp. Y a todos los demás, Dios me los bendiga. Bienvenido a esta transmisión, hermano, de mi página, de mi perfil. Gloria a Cristo Jesús. Les tengo pequeñas por ahora, pequeñas nuevas noticias, pero vendrán muchas mayores y de bendición. Muy pronto vamos a habilitar un número telefónico para todos los que quieran escribirme a través de WhatsApp, hermano, para que ore por ustedes, para que los tenga en mis oraciones, para si quieren consejería o cualquier cosa, pues Dios mediante, yo ya lo habilitaré muy pronto, mis hermanos y mis hermanas. Pero por lo momento pues seguimos aquí a través de esta transmisión, hablando siempre del Evangelio, de la palabra de Dios, del reino de los cielos y de lo tan cercano que está de nosotros. Por favor, comenten, hermanos, se están conectando mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ay, había olvidado algo, que en la última transmisión olvidé de activarlo, hermano, y es que cuando lo hago desde mi computadora o del ordenador, como dicen aquí, no puedo ver los que se conectan, solo la cantidad. Gloria a Cristo Jesús, pero para eso tengo yo ¿cómo lo puedo decir? Un teléfono secundario. Gloria a Cristo Jesús, aquí lo tengo. Gloria a Dios, aquí está, mire. Aquí sí puedo ver los que se van conectando y así les mando saludos a todos, mire. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, parece que se ha frizado Está bien, ya se ha conectado. Mire, aquí está. Se me había frizado el programa de transmisión, hermano, pero aquí está. Sí, acabo de ver de que tuve un problema de conexión con el software que utilizo, pero ya está otra vez reconectado. Gloria a Dios, ya estamos aquí de nuevo. Muy bien. Pongo por acá. Estamos listos. Ahora sí. Dios me los bendiga a todos. Qué alegría estar aquí con todos ustedes otra vez, hermano. Por favor, comenten, compartan, sean parte de esta bendición como lo es para mí y mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero mandarle un saludo a mi esposa que se ha conectado. Es una bendición tener siempre el apoyo de mi esposa, mi amada, esa que Dios me dio para cuidarla como a vaso más frágil. Gloria a Dios, más frágil. Mire, no, esto me lo corrigió una hermana en la iglesia, hermano. Cuando yo predicaba, mejor dicho, daba una enseñanza sobre el matrimonio, yo le decía, hermano, cuidemos a la mujer porque es el vaso frágil. Y una hermana levanta la mano y dice, hermano, perdón, pero no dice el vaso frágil, dice el vaso más frágil. Y hermano, como dicen, me explotó la cabeza y dije, es cierto. No es que el hombre sea el vaso fuerte, el hombre es un vaso frágil, que la mujer es un vaso más frágil, porque así lo dice la palabra. Mire qué interesante. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, esos pequeños detalles bíblicos. Y hablando de detalles bíblicos, pues vamos a entrar al tema, mis hermanos, que es preguntas y respuestas, la parte número 3, que es la última. Como digo en todas las introducciones anteriores, hace poco más de un año hice una dinámica muy bonita, muy interesante, y siento en mi corazón que es bueno traerla a colación ahora en estos tiempos, sobre preguntas. Yo recibí de forma anónima muchas preguntas de muchas personas. Vuelvo y repito, fue de forma anónima y de forma pues así general di contestación a esa pregunta, y digo yo, qué interesante, y creo que la iglesia necesita hacer preguntas, necesita salir de esas dudas, de esos cuestionamientos, mis hermanos. Dios sabe que puse empeño de traer una respuesta de Dios, hermano, del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que
Si quieres saber cuáles son esas preguntas, ya hice las transmisiones de la parte 1 y la parte 2. Lo puede ver en mi perfil, lo puede buscar usted, vaya a las anteriores, va a haber transmisión de parte 1, preguntas y respuestas según la Biblia. Parte 2, preguntas y respuestas según la Biblia. Y esta es la parte 3 y última. Gloria a Dios. Así que ahí lo podrá encontrar, hermano. Y esta es la última que vamos a transmitir de este pequeño programa o esta pequeña serie con preguntas y respuestas. Un saludo para Dani Fig. Dios te bendiga, Obed. Bendiciones, mi hermano Dani. Qué bendición saludarte y qué bendición que nos escribas. Bien, arrancamos entonces. Solo les pido por favor, mis hermanos, por favor, porque no es tanto ni para mí, es para todo el que necesita una palabra. Quizás aquí encuentre la respuesta a una de sus preguntas. Comparta esta publicación, compártala, porque yo sé que Dios puede tocar corazones también a través de esta transmisión. Es muy simple, no me considero ni youtuber, ni influencer, ni nada de eso. Solo soy un hombre que quiere predicar la palabra, que tiene satisfacción hablando de Cristo, hermano, y que sé que Dios puede tocar corazones, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es lo que yo diga, es lo que está escrito. Así que dele compartir, no cuesta nada, dele compartir, dele compartir. Bien, entramos en materia entonces de lo que son preguntas y respuestas, parte 3. Reitero, desde la 1 a las 10, de la pregunta número 1 a la pregunta número 10, están en la transmisión de preguntas y respuestas parte 1. Lo puede buscar en mi perfil. Desde la pregunta 11 a la pregunta 20 está en mi perfil, igual la parte 2. Y hoy vamos a ver desde la pregunta 21 hasta la última, que creo que es la 32. Amén. Así que vamos a arrancar entonces, sin más, con la pregunta número 21. Pregunta número 21. Perdón, hermano, creo que toqué algo aquí. Aquí está. Muy bien. Gloria a Dios. Mira esta pregunta, qué interesante y qué agradable me fue a mí, ¿no? En lo personal, buscar información y respuesta bíblica de esta pregunta que me hicieron de forma anónima. Mire esta pregunta. Dice, ¿por qué Esteban murió apedreado? ¿Por qué Esteban murió apedreado? Mire que es muy interesante que existan muchas personas que han predicado de este tema. ¿Por qué Esteban murió apedreado? Y yo sé, uno, como mejor dicho, no puede suponer, pero cuando lee con lupa lo que dice la palabra de Dios, es muy interesante su respuesta, hermano. ¿Por qué Esteban murió apedreado? En el libro de Hechos, capítulo 6, del 9 al 10, se da comienzo a una discusión. Una discusión, hermano. Dice la palabra. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ese disputando es lo que hoy llamaríamos debatiendo. Hermano, unos de las sinagogas llamada de los libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de Sicilia y de Asia, estaban lo que hoy sería debatiendo con Esteban aspectos bíblicos, aspectos escriturales. Pero dice la palabra, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. O sea, lo dicen aquí en España, le daban un zasca, ¿no? Otros dicen en mi país un bocho o un boche, no sé cómo dirán en tu país, pero daba una respuesta, hermano. Otros no sé cómo que le llaman, pero creo que hay otros términos por ahí, donde en pleno debate, quizás el debatiente, en este caso Esteban, daba una respuesta que los demás solo quedaban callados sin nada que responder. No tenían argumento para poder rebatirle los argumentos escriturales que Esteban tenía, porque Esteban hablaba con sabiduría y poder del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos 6 del 9 al 10. Aquí podemos ver la impotencia que los judíos no creyentes sentían ante los argumentos de Esteban. Mire, esto trae a colación lo que sucede hoy en día, cuando el cristiano, pero el verdadero, hermano, cuando es el hombre y la mujer verdaderamente de Dios que se mete a estudiar la palabra, se alimenta de esta palabra, hermano, y obtiene una sabiduría y
y sometido en ayuno y oración obtiene el poder del Espíritu Santo. No le pueden rebatir. ¿Sabe qué es lo que sucede? Terminan enojándose. Hoy en el mundo que está muy de moda, esos debates políticos, quieren rebatir cosas, hermano, que no pueden ganar. Como cuando dicen que un ser humano en el vientre no es un ser humano, cuando la ciencia dice que sí lo es. ¿Y qué te vuelves? Te vuelves machista, te vuelves homofóbico, te vuelves transfóbico, te vuelves y todo lo que termina en fóbico. ¿Ven? Pero ¿cómo lo dicen? Lo dicen desde la impotencia, desde el enojo, porque no te pueden rebatir con argumentos ni científicos y menos bíblicos. Amén. Pues en esta situación se encontraba Esteban. Ahora, la diferencia es que los que debatían, los judíos no creyentes que debatían con Esteban, como no podían ganarle, como no tenían argumentos, como se sentían impotentes por los argumentos y no podían hacerle frente, los llevó esto a una ira destructora, llevando a Esteban a un juicio. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que lo juzgaban. Mire, ¿cómo le llaman hoy en día que nosotros, digo nosotros, los cristianos, o los que nos dicen tradicionalistas, o libertarios, o conservadores? Dice que somos una comunidad, como dicen ellos, que no da libertad, hermano. Y cuando son esta gente que tiene ese tipo de pensamientos, que no da esa libertad de pensar, porque si no te tachan de algo que termina en así, o de conservador, de ultra de este lado, del otro lado. Y no sé si algunos entenderán, no quiero ser tan específico, ¿no? Porque los algoritmos de estas redes sociales ya sabe cómo es, hermano. Entonces, a eso me refiero, que te tachan de algo si no dices lo que ellos dicen. Entonces te comienzan a juzgar, te comienzan a señalar, dicen en las redes sociales, te comienzan a funar. Pues fue lo que sucedió con Esteban, que pues como no podían rebatirle, lo apresaron y de su ira lo llevaron a juicio y lo quisieron juzgar. Entonces les decía que Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que lo juzgaban. Fue condenado a la lapidación, o sea, muerte por piedras o morir a pedradas, dirían en mi país. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, un fariseo que posteriormente se convirtió en quien nosotros conocemos como Pablo, uno de los apóstoles de Jesús, llamado el apóstol de los gentiles. Entonces, espero que hayan comprendido por qué Esteban murió apedreado. Simplemente porque no pudieron vencerle en los debates, en sus argumentos. Porque Esteban tenía la sabiduría y tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Y como no podían hacerle frente a sus argumentos porque querían rechazar la doctrina de Cristo, y obviamente que Cristo, siendo el Hijo de Dios, en Esteban estaba personificado la sabiduría y el poder de Dios, del Espíritu Santo. Pues por eso, prácticamente, porque no podían debatir con él, lo mataron. Muy bien, mire qué interesante la pregunta. Y como les decía, mis hermanos, que hasta que alguien nos hace esa pregunta, hermano, y mire, y nos han predicado quizás de Esteban, como Esteban, sean fuertes, no se rindan, no renuncien, tengan el carácter de Esteban, que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, igual que Cristo lo dijo en la cruz del Calvario. Hermano, pero meternos un poquito más a las razones por lo que lo apedrearon, hermano. Son las mismas razones por las que hoy en día nos quieren funar. Son las mismas razones por las que hoy en día nos quieren, miren, callar. Amén. Porque, olvidé ese término, siempre se me olvida, hermano, porque ellos dicen que nosotros no oprimimos, cuando los que oprimen son otros, hermano. Cuando los que están de acuerdo con quitarle la vida a seres humanos que aún no nacen, pero que ya están en el vientre, ellos están de acuerdo, pero como nosotros decimos que eso es pecado, porque lo es, que eso es asesinar, porque lo es, amén. Pero hoy dicen que somos nosotros los que oprimimos, imagínense. Bueno, pero ya ve, fue las razones por las que mataron a Esteban. Un saludo para mi hermano, el pastor Concito Bustillo.
hermano Concho, pastor, Dios me lo bendiga. A David Ríos, Yeshua, Dios le bendiga, mi estimado hermano Obed. Dios te bendiga, David, qué bendición. Saludos, manito, dice Concito Bustillo. Bendiciones, pastor. Gloria a Dios. Dani Fi dice Isaías 45, 5, 7. Palabra de Dios que nos envía el hermano, lo que nos envía Dani. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la siguiente pregunta que está muy interesante. Mire, comenzamos bien, arrancamos estupendo. Vamos con la siguiente pregunta. Mire esta pregunta que interesante. ¿Cuáles son los motivos de divorcio con los que Dios está de acuerdo y que está permitido según la Biblia? Tema candente, mi hermano. ¿Cuáles son los motivos de divorcio con los que Dios está de acuerdo y que está permitido según la Biblia? Pregunta 22. Mire qué interesante, hermano, hermana. Es muy interesante y muy importante hablar de este tema también, porque se dan casos en las iglesias. En Mateo capítulo 19, versículo 9, dice: y yo os digo, o sea, el Señor Jesús está hablando, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por fornicación, o sea, hay una excepción, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. ¿Qué está diciendo el Señor? El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, a menos que esa mujer que repudió, en este caso que un hombre, al hombre al que se le repudió haya cometido fornicación. Lo dice el Mateo 19:9. En una pareja, en un matrimonio, hermano, no es voluntad de Dios que se separen. No lo es. El Señor lo dijo, no fue así desde un principio. Pero si una mujer se da cuenta que su esposo ha cometido fornicación, puede o continuar su matrimonio con él, perdonándolo como tiene que ser obviamente, o igual perdonarlo, porque debe perdonarlo sí o sí si quiere entrar al reino de los cielos, pero tiene el derecho de divorciarse según lo que dijo el Señor Jesucristo, a menos, salvo por causa de fornicación. Igual para los hombres, un hombre no puede divorciarse de su esposa porque Dios no lo quiere así, a menos que la mujer cometa fornicación o adulterio. Entonces él tiene el derecho de poder divorciarse y rehacer su vida, porque lo dijo el Señor Jesús. Amén. O puede continuar si la perdona, pero en los dos casos, sea que se divorcie o sea que la perdona, o sea que se quede con ella, debe perdonarla sí o sí, si queremos entrar al reino de los cielos. Eso estamos claros. De ahí no hay otras razones por las que Dios permita el divorcio. No hay más razones. Amén. Así que lo dice la palabra del Señor en Mateo 19:9. Está más clarito que el chamelicón de Honduras. Mucho más clarito. Los hondureños entenderán el chiste. Gloria a Dios. Hermano, muy bonita, muy interesante esta pregunta. La hermana Yamilka Morelli dice: bendiciones, hermano B. Dios le bendiga, hermana Yamilka. Qué placer que se conecta. Dele compartir, hermano. Usted es una de las que más me ayuda en estas transmisiones. Dele compartir a todos los demás. Démele compartir. La siguiente pregunta, hermano, igual de interesante y picante, diría yo. Esta pregunta, hermano, esta pregunta causa mucho escozor entre la iglesia, pero hay que responderla. Mire esta pregunta que dice: ¿qué pasa en mi vida si no doy el diezmo? Está buena, está bien, está bien. Está muy interesante la pregunta, muy interesante. ¿Qué pasa en mi vida si no doy el diezmo? Hermano, la salvación no se compra, ni con dinero ni con nada. Eso lo tenemos muy claro. Y si alguien no lo tenía claro, no crea que dándole dinero a la iglesia tú alcanzas la salvación. No es por obra, para que nadie se gloríe. Pero dice Malaquías capítulo 3 versículo 8, y antes que diga, ay, otra vez Malaquías, hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Ponga atención, los detalles que le mencionaba al inicio. ¿Robará el hombre a Dios? Otra vez, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Observemos, hermano, iglesia, hermano, amigo y cualquiera que escucha. Ponga atención pero con ojos de águila.
que el Señor habló sobre el hombre. No dice, ¿robará Israel a Dios? ¿Robará el hebreo a Dios? ¿Robará el judío a Dios? No está diciendo eso, dice, robará el hombre, el ser humano. Robará. Está haciendo alusión a toda la humanidad y no solo al pueblo de Israel. Mire qué detalle. Porque yo dije, qué mal aquí era solo para Israel, pero ahí no dice Israel. Dice, robará el ser humano, robará el hombre a Dios. Amén. Entonces está haciendo alusión a la humanidad. Lo que debemos preguntarnos entonces, con respecto a la pregunta, ¿qué pasa en mi vida si no doy el diezmo? Entonces preguntemos, ¿por qué no daríamos el diezmo? ¿Por qué no lo daremos? ¿Por falta de fe? ¿Por avaricia? ¿Por necedad? ¿Por desobediencia? ¿Por qué no lo daría? Porque no quiero ver que el pastor se prospere. ¿Qué sería eso entonces? ¿Soberbia? ¿Altanería? Porque no quiero que mi dinero se gaste en las cosas de la iglesia. ¿Yo qué sería? ¿Miseria? ¿Sería raquítico? ¿Me comprende, hermano? No es el que lo haga, sino el por qué lo haces. No es el que no lo haga, sino el por qué no lo harías. Eso es lo que te puede condenar. Y, hermano, yo quiero que lo vea de esta forma y con esto termino porque estos son temas muy escabrosos pero muy importantes. Hermanos, hermanas, ni tú ni yo le damos a Dios realmente el 10%. Él te da a ti y a mí el 90%. Hermano, mire, es muy interesante, es muy importante aclarar estas cosas. Todo, el 100% es de Dios. El 100% es de Dios. Todo, dice el Señor, es mío. Lo que hay debajo de la tierra, lo que hay en la tierra, lo que está en el cielo, hermano. Todo le pertenece a Cristo. Todo es de Dios. No es que tú y yo le damos a Dios el 10%. Él nos está dando a nosotros el 90%. ¿Ves cómo cambian? Si lo vemos desde ese punto de vista, las cosas cambian. No, ahora sí ya no duele. Ya decimos, Señor, no te doy yo el 10%. Tú me estás dando a mí el 90%. Hermano, ese trato conviene. Gloria a Dios. Así que es muy importante, hermano. Creo que en conclusión será muy obvia. Será muy obvia la respuesta y va más allá de lo que creíamos que era solo una ley judía. Aunque el diezmo es antes de la ley. ¿Según qué palabra, hermano? ¿Qué palabra que es la bíblica? Según Génesis capítulo 14, versículo 20. Y en Romanos capítulo 4, versículo 3 nos dice que su fe le fue contada por justicia. ¿La fe de quién? De Abraham. Porque en Romanos 4:3 dice que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec, rey de Salem, y que su fe fue contada por justicia. Lo dice la palabra. Romanos 4:3, léalo si no me crees. Romanos 4:3. ¿Qué es antes de la ley? Es antes de la ley mosaica. Génesis 14:20. Entonces, nada de excusa. Si no quiere, no lo dé. Pero nadie espera cosechar un manzano donde no ha sembrado manzana. Cosechar un mango donde no ha sembrado un mango. No espere cosechar las bendiciones donde usted no ha sembrado bendiciones. Amén. No es que si lo haces o no lo haces, sino el por qué lo harías o por qué no lo harías. Allí está el punto central. Dani Fig dice, ¿Cristo pagó en la cruz? Hermano, qué buena pregunta, Dani, te la contesto ahora mismo. Bueno, déjame quitar esto para que ya nos quedemos con la pregunta de Dani. ¿Cristo pagó en la cruz? Sí. Mire, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Te pregunto a ti, me pregunto a mí, le pregunto al mundo entero. ¿Alguna vez hemos pecado, hermano? Hasta despacito. Sí, hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué seguimos aquí? Porque esa paga ya la pagó alguien más. ¿Quién? Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Mire, es muy importante. En la ley del cielo, en la constitución del cielo, todas las deudas tienen que pagarse. Todas se pagan. Todas se pagan. Algunos dirán, sí, pero la salvación es gratuita. Sí, gratuita para ti y para mí. Pero alguien la pagó ya.
¿Te das cuenta? No es que nos regalaron simplemente porque Dios se le antojó la salvación, es porque alguien la pagó y ese que la pagó nos la está regalando a nosotros. Pero no es como un coche que sale de la agencia, te lo regalan y nadie pagó nada. No, alguien tiene que dar el dinero para que a ti te lo puedan regalar. ¿Me comprenden? Entonces, la respuesta, hermano, claro que sí. El Señor pagó en la cruz, Cristo pagó en la cruz el precio del pecado. ¿Cómo? En sufrimiento, en maldición y muerte y colgado del madero. Porque dice maldito el que es colgado del madero. Claro, maldito por el pecado que cargó, que nosotros debíamos pagar, pero Él, en su misericordia y en su amor, Él pagó con su muerte lo que costaba nuestra vida eterna. O sea, aquí está la respuesta. Carlos Alberto Montero, mi hermano Carlos, vive, varón de guerra, hombre de Dios, mi hermano. ya me parece escucharlo, hermano, como el hermano es defusivo. Vive, varón de guerra. Hermano, por cierto, hoy es sábado, aquí todavía, bueno, creo que todavía en todo el mundo es sábado, porque hay diferencia horaria. Tuvimos un matutino poderoso de varones y el hermano Carlos, hermano, tiró un mensaje hoy. El Señor lo usó poderosamente. Que Dios me lo bendiga, evangelista. Sueño, declaro, profetizo en el nombre de Jesús que un día usted y yo vamos a ir a predicar allá en Latinoamérica, hermano, ese mensaje poderoso que es la salvación. Lo he declarado, lo he creído y solo es como un cheque a cobrar. Solo estoy esperando ese cheque, hermano, donde podamos ir y verlo predicar ahí, porque Dios tiene muchas cosas para su vida y para su reino de parte suya, hermano. Hay trabajo que hacer. Dios me los bendiga. Danny Fick dice amén. Gloria a Dios. Continuamos, hermano, con la siguiente pregunta. Mire qué interesante esta próxima pregunta, hermano. Bueno, todas son muy interesantes, pero es que hay unas que es que son muy, muy importantes conocerlas. Mire esta pregunta, hermano. Ay, esto hasta me va a doler un poquito, pero me la hicieron y debo responder, hermano. Es como querer predicar una parte de la Biblia y la otra mejor me callo porque no me conviene. Eso trae consecuencias, hermano. Y eso no es de Dios. Esta pregunta me la hicieron y yo debo responderla. Mire, más de algunos va a decir, ¡ay! ¿Está mal celebrar una cena en familia en Navidad, aunque seamos de Dios? Mire qué interesante pregunta. Algunos dirán, ¡ay, hermano, ve, aquí se va a tirar usted solito! Bueno, mire que dice la palabra, vamos de acuerdo a la palabra. ¿Está mal celebrar una cena en familia en Navidad, aunque seamos de Dios? ¿Qué pregunta? Ponga atención. Depende de las razones de la cena. Oiga, otra vez. Depende de las razones por las que usted organiza esa cena. No tenemos argumentos bíblicos sobre la Navidad porque no nos dice del día del nacimiento de Cristo. Pero de algo está claro, Cristo no nació el 25 de diciembre. Ese fue un invento de la Iglesia Católica, que el 25 de diciembre celebraban a un dios pagano que llamaba creo que si mal no recuerdo, el dios Invicto o Invictus, que nació supuestamente el 25 de diciembre, pero como hubo una mezcla de creencias, de tradiciones, de cultos paganos, pues la Iglesia Católica, para quedar bien con todos, con los que adoraban a Invictus y con los que adoraban a Cristo, puso la misma fecha para que cada quien celebrara el 25 de diciembre, pero no nació el 25 de diciembre el Señor. Pero mire qué interesante. Vamos a la respuesta de la pregunta. No nos dice el día de nacimiento, pero sí podemos suponer por algunas descripciones bíblicas que no fue en diciembre, sino entre abril y octubre, porque la palabra nos menciona que habían pastores y el invierno era demasiado frío y por tal razón no se apacentaba en el campo en esos días. La Navidad proviene de la palabra latina nativitas o natividad, que significa nacimiento, y se refiere particularmente al nacimiento del sol Invictus, correcto, como decía, del sol Invictus, mire, que se celebraba cada 25 de diciembre. Invictus era un dios pagano que adoraba al emperador Constantino y que al crear la Iglesia Católica puso en su lugar el nacimiento de Cristo. Ahora, a la pregunta, ¿está mal celebrar una cena en familia en Navidad, aunque seamos de Dios? La cena en sí no está mal, siempre y cuando se disfrute como lo que es, una cena familiar, no una cena navideña, una cena familiar, dejando por fuera todo lo relativo a lo pagano. ¿Por qué a veces en Navidad? Porque nadie trabaja.
Generalmente las familias tienen el tiempo para reunirse, para jugar, compartir, ya que al siguiente día nadie trabaja. Uno dice, sí, pero ahí va la filtrada, sí, pero es como tú lo ves. Nosotros no celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo porque no nació. A quien celebraban y de donde viene la verdadera fiesta es del dios pagano, del dios pagano Sol Invictus. Así que Navidad no debería ser celebrada. Ahora, ¿por qué se hace una cena en familia? Porque todos tienen el tiempo para poder hacer y tienen para descansar al siguiente, jugar, y las leyes se vuelven más flexibles. Puedes hacer más algarabía, puedes hacer más bulla, decimos nosotros, y más en mi familia, que para hacer bulla somos muy buenos, hermano, y no habrá ningún inconveniente y aprovechamos el momento, pero no como una cena celebrando Navidad, no, es como una cena aprovechando la familia y el tiempo que nos proporciona la temporada, nada más. Amén. Está claro, no se celebra algo que no fue creado, ni siquiera tiene base bíblica. Hermano, es la realidad. Amén. Así que nadie se me sienta mal, pero es lo que tanto la historia como la palabra de Dios nos ofrece. Dani Fi nos da la palabra del Señor. Nos dice el hermano Dani, perdón. Sí, nos dice el hermano Carlos Montero. Amén, mi líder, en el nombre de Jesús lo haremos. Amén, que así será, hermano. Ya la declaré y ahora cómo se escapa, hermano. Gloria a Dios. Hermano Danny Fig nos dice que el hombre es maldito, pero Cristo pagó en la cruz para deshacer esa maldición. Bien, así mismo, hermano. Gloria a Dios. El pecado trae maldición y el Señor pagó esa maldición. Malaquías 3, del 6 al 11. Amén, así es, muy bien. Gloria al Señor Jesús. Bien, continuando, hermano, con la siguiente pregunta. Mire qué interesante, como todas. Esta pregunta está muy bonita. A mí me encantó esta pregunta, hermano, que les traigo. Y yo creo que usted también le va a abrir mucho los ojos espirituales. Mire qué linda esta pregunta que alguien me hizo. Fueron preguntas anónimas, pero mire qué bonita esta. Digo bonita porque es bueno conocer más de este personaje tan bello que es el Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo se entristece? Hermano, yo sé que usted lo sabe, pero esta pregunta me hizo reflexionar, hermano. Dios, grande en potencia, en autoridad, en maravillas, en majestad, y que un ser tan diminuto, pequeño y frágil como el ser humano sea capaz de entristecer su corazón, es que Dios tiene que estar lleno, bueno, no lleno, Él es el amor. Amén. Mire qué interesante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, continuando con la pregunta, ¿el Espíritu Santo se entristece? ¿El Espíritu Santo se entristece? Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, sí se puede entristecer. Además, hermano, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen por nuestra forma y semejanza por como Él es. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos tanto semejanza. Es como cuando un hombre engendra un hijo. Este hijo trae características muy intrínsecas y parecidas a su padre o a su madre. Su parado, su forma de dormir. Cuando para la trompita, cuando está durmiendo y mira al papá y igualito para la trompita. ¿Por qué tiene sus genes? Pues nosotros también traemos cosas intrínsecas en nuestra naturaleza que son de Dios. Nos enojamos, nos alegramos, nos entristecemos, porque Dios, antes que el hombre fuera creado, ya se enojaba, se alegraba, se entristecía, se gozaba. Y esas son cosas que Dios nos dio porque somos hechos a su imagen, pero conforme a su semejanza, o sea, parecidos a Él. Mire qué interesante, es muy interesante. Analiza esa pregunta. Hechos a su imagen, conforme a su semejanza, o sea, semejanza, parecidos a Él. Entonces, claro que sí, si nosotros sentimos tristeza, pues el Espíritu Santo también siente tristeza, porque lo dice Efesios 4:30. Amén, gloria a Cristo Jesús.
lo más importante de esta pregunta, hermano, es no lo entristezca. Decía Kathryn Kuhlman, una gran mujer de Dios, llena del Espíritu Santo. Cada vez que subía a las tarimas, cada vez que subía al estrado, siempre decía: no lastimen a mi amigo. Mire qué lindas palabras. No lastimen a mi amigo. Decía Kathryn Kuhlman: no lastimen a mi amigo. Qué lindo es tener ese cuidado de no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Hermano Carlos Alberto Montero, el evangelista, dice: esa está poderosa, mi líder. Efesios 4:32. Amén, mi hermano Carlos. Qué bueno que está conectado. Dele compartir, hermano Carlos, que usted es un hombre de Dios. Sé que mucha gente va a recibir este mensaje. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, y así como todas las demás, está muy interesante. Mire, hermano, esta pregunta, no sé, son anónimas, pero quien la preguntó, hermano, algún mensaje quería dar. No sé si llegó, y espero que haya llegado, porque la pregunta está muy buena. Dice la pregunta, mire: ¿por qué hay envidia en los hermanos sabiendo que a Dios no le agrada? Sería la pregunta. Y bueno, tendría que corregir esa parte. Porque hay envidias entre los hermanos. Vamos a arreglar aquí esta pregunta, porque esta está. Amén. Vamos a ver. ¿Por qué hay envidias sabiendo que a Dios? Amén, aquí. Ajá. Lo estoy corrigiendo para que lo podamos ver en pantalla, mis hermanos. En la pregunta número 26. Mire, ahora sí. Bien, ahora sí la podemos ver. Dice: ¿por qué hay envidia en los hermanos sabiendo que a Dios no le agrada? Como que dice: se la digo al hermano Obed, se la digo a Juan para que la entienda Pedro. Pues yo no sé, yo puedo suponer, porque son anónimas por ese lado, pues qué bueno, porque así puedo contestar con total libertad. Pero quien la hizo por algo, ¿por qué? Sí la hay. Tristemente en las congregaciones hay envidias, hay rencores, hay mentiras, hay pecado, hay adulterio, hay fornicación. Y algunos dirán: ¿pero por qué si es la iglesia? Hermano, por eso, porque es una iglesia, un hospital de pecadores, no es un museo de santos. Amén. Para que mucha gente en el mundo cambie ese chip. Pero ¿cómo es posible que haya gente mentirosa y estando en la iglesia? Precisamente por eso, porque es un hospital de pecadores, hermano. Es como que yo diga: ¿cómo hay gente enferma en el hospital? Para eso es. Amén. Así que las hay tristemente. Pero vamos a dar respuesta a la pregunta, la 26. ¿Por qué hay envidia en los hermanos sabiendo que a Dios no le agrada? Mateo 13, 24, 30 nos dice: ya el Señor Jesús nos había anticipado que tendríamos trigo y que tendríamos cizaña. Ya el Señor lo dijo hace 2025 años. Habrán trigo y habrán cizaña. En la iglesia no todos son trigos, ni todos son cizañas. Hay trigos y hay cizaña. En medio de la congregación están, hermano, porque el Señor ya lo había dicho. Ahora, en lugar de preocuparnos por qué hay hermanos que se comportan como cizaña, deberíamos preocuparnos si nosotros mismos nos estamos portando como cizaña o como trigo. Mire qué interesante. En mayor o menor medida, todos hemos cometido algún error. No estoy justificando a aquellos hermanos que muestran envidia en la iglesia. Pero siempre va a haber, mientras estemos en este mundo, alguien podrá envidiar lo que Dios te ha dado. O, sin querer o de forma muy sutil, quizás tú has deseado lo que otro hermano tiene. Pero por eso estamos ahí, para que Dios vaya arrancando todas estas cosas. A mí no me sorprende, hermano, y en efecto en la iglesia había un hermano que decía mentira y que era gran mentiroso. Y le digo: claro, para eso está yendo a la iglesia, para que Dios le quite eso. Amén. Lo que me debe preocupar a mí es que yo no sea de esta condición. Que yo no sea el mentiroso, que yo no sea el envidioso, que yo no sea el que cometa estos errores. Mira por ti, no justifico. Dios ha puesto hombres y mujeres, líderes y pastores, hermanos, que se encargarán con la ayuda del Espíritu Santo de ser instrumentos del Espíritu Santo para que esta vida vaya cambiando, porque el pastor no puede cambiar la vida, los líderes no pueden cambiar la vida, eso lo hace Dios, pero usa a sus siervos como instrumentos.
nuestra preocupación. ¿Porque hay envidia entre los hermanos? No, pregúntate, ¿estaré yo cometiendo envidia o estaré yo portando o haciendo cosas que no le agradan a Dios? Esa debería ser nuestra mayor preocupación. Envidia va a haber mientras estemos en este mundo. Y no solo eso, va a haber rencor, va a haber falta de perdón, van a haber distensiones, va a haber... amén. ¿Por qué? Porque la cizaña va a crecer juntamente con el trigo, o porque el trigo estará juntamente con la cizaña. Ya lo dijo el Señor. Va a llegar el día donde Dios los va a separar, y el trigo para su granero y la cizaña, lo dije, creo que lo dije más feo, mejor no hubiera hecho eso. La cizaña se va a ir para el infierno. Amén. Así. Gloria a Cristo Jesús. Bien, ya vamos terminando, mis hermanos. Perdónenme que se me va el tiempo. Bueno, se me va el tiempo entre comillas porque yo ni siquiera lo siento. Mire, cabalito, 1 hora hemos cumplido de transmisión y ya estamos por terminar. La siguiente pregunta. Muy interesante, hermano, estamos terminando. Siguiente pregunta. Mire que esta pregunta está muy interesante, hermano. Yo no sé esta persona de dónde sacó esto, pero que está... Digo interesante, no por tanto porque tenga tanto contenido teológico, por el contrario, a saber quién le ha metido idea. Miren lo que dice esta pregunta. Pero una pregunta. ¿Dios era un ángel bueno y amable? La pregunta, hermano, está rara, pero yo creo que es más raro el que la hizo. ¿Dios era un ángel bueno y amable? Hermano, Dios nunca ha sido un ángel. Dios es Dios y es el creador de todo lo que existe, incluyendo los ángeles. Y es bueno y es amable. Ahí quien hizo la pregunta, esta persona, Dios era un ángel bueno, como diciendo que ahora es malo y no es amable. Pero que antes era un ángel, que ahora no lo es. Es que la pregunta está bastante fuera de contexto teológico, hermano. Dios no es un ángel, Dios creó los ángeles. Todos somos creación de Dios. Bueno, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ese es otro tema. Por lo que dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, lo siento, no dice eso la palabra. En el libro de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que a los que no lo han recibido no son hijos de Dios. Lo siento, lo dice la palabra. Pero sí somos todos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Así que los ángeles son creación y también son hijos de Dios. Amén. Pero Dios jamás ha sido un ángel. Él los creó. Y por supuesto, era, es y siempre será bueno y amable. Así que ya está la respuesta allí. No hay mucho que hablar respecto a ese tema. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta muy rápido porque la verdad el tiempo se nos va, hermano, y yo quiero que aprovechemos lo más que podamos. Mire qué dice esta pregunta. Interesantísimo. Voy a tratar de responder porque Facebook es una plataforma para todo tipo de edades, así que lo vamos a responder. Pero antes quiero mandar un saludo a hermana Lady Marchena, la cuñada de nuestro hermano Carlos Montero, hermano, y la hermana de la esposa, hermano Carlos, hermana Emily, una familia poderosa a quien amo yo con todo mi corazón y le envío grandes saludos. Amén, dice hermana Lady. Así es, Dios le bendiga a mi hermano Obed. Dios me la bendiga a usted también, hermana Lady, y bendiga a ese bello retoño que es nuestro hermano Aarón, su hijo, y uno de mis estudiantes en la escuela de música, hermano, futuro ministro de alabanza. Bueno, ni qué futuro, ya es un ministro de alabanza. Un saludo también para el hermanito Aarón cuando vea esta transmisión. Miren la siguiente pregunta. Con respecto al tema pasado, ¿qué métodos anticonceptivos está permitido y no van en contra de la palabra de Dios? Hermano, voy a tratar de contestar de una forma muy sabia, prudente, amén, y de forma muy sutil para que se pueda tanto entender, pero no que sea tan gráfico las cosas, con respecto a esta pregunta. ¿Qué métodos anticonceptivos están permitidos y que no van en contra de la palabra de Dios? Mire, aunque la Biblia no hace referencia sobre algún método conceptivo, bueno, ya entendemos que método conceptivo es para que la mujer no quede en estado de embarazo, para quedar claro con eso, aunque sé que muchos lo sabrían, pero es bueno aclararlo para que quede más claro todavía. Sabemos por la ciencia
como la ciencia, como la embriología, la genética, la medicina, que cuando un esperma fecunda un óvulo, ya se ha creado la vida de un ser humano. La primera célula llamada célula totipotente. Ya esto ya se ya se considera una vida humana, porque ya tiene una genética distinta al padre y al de la madre. Ya tiene ya tiene los 24, creo que son los 48 cromosomas que forman a un ser humano. ¿Lo dice la Biblia? No, lo dice la ciencia. ¿Por qué claro eso? Porque cuando uno habla del tema aborto, creo que se entiende, ¿no? Aborto, lo digo así para que Facebook no me cancele la transmisión. Cuando se habla de ese tema, lo primero que dice es que tú eres religioso. No lo digo desde la Biblia, que tiene buena base. Digo desde la ciencia, la genética, la embriología, la medicina, que cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen, se da lo que conocemos como la concepción. Por ende, surge la primera célula llamada célula totipotente, y que según la ciencia ya es un ser humano. Comenzando por ahí. Amén. Entonces, aquí viene lo importante. Cualquier método que permita lo que se le llama la singamia, o sea, la unión de los gametos, las células productoras masculinas, que es el esperma, y la célula productora femenina, que es el óvulo, cualquier método, hermano, que elimine después de que estos dos se unen, que ya es un ser humano según la ciencia, eso ya está mal delante de Dios. ¿Qué método hacen eso? La del día después, que le llaman, ¿sí? Ahí no me cuidé, se me olvidó, por si acaso, la pastillita del día después, eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque si la concepción ya se dio, ya es un ser humano, y quitarle la vida a esa célula totipotente es quitarle la vida a un ser humano. La píldora del día después no es correcto, porque es igual que se lo saque 5 minutos después que lo saque 5 minutos después de la fecundación, o que lo saque 6 meses después, lo mismo da. No sé si me va comprendiendo, pero es muy interesante. Entonces estaría produciendo un aborto, y por lo tanto la palabra no lo permite, porque sería quitarle la vida a otro ser humano vivo, y ya hablamos de que Dios aborrece eso, porque eso sería asesinato. Lo digo así. Todo método que evite la fecundación no estaría violentando a ningún ser humano individual. ¿Qué es eso? Que es aquello que interrumpe cuando todavía no se fusionan los gametos, cuando los 24 cromosomas están en la célula masculina llamada esperma, y los 24 cromosomas en la célula femenina llamado óvulo. Cuando no se ha dado la concepción, cuando no se han combinado, todavía son células, son gametos distintos, son células independientes, no están formados como tal un ser humano. Cualquier método que evite esta unión no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque todavía no ha surgido un ser humano como tal. Todo método que evite la fecundación no estaría violentando a ningún ser humano individual, porque aún no se ha constituido como tal. Esto es por medio de, no sé si se menciona la palabra, por medio de que, hermano, ¿cómo lo digo? Que suene claro y que no suene tan fuerte. De protección plástica. Creo que así se entendería, ¿no? Puede ser. O píldoras que no son del día después, sino que son del día anterior. ¿Ven? Que evita esa conexión. O el dispositivo llamado dispositivo Y, o el DIU, que le llaman, ¿no? Que es una barrita de cobre, no sé cómo, que se implantan las mujeres en sus órganos reproductores, y evita que esa unión se dé, y por lo tanto no ha surgido ninguna concepción, ni la fusión de los gametos, ni se ha creado un nuevo ser humano de acuerdo a la ciencia. Creo que ya quedó. No quería profundizar, me quedo profundizando un poco mucho en este tema, pero era muy importante tenerlo claro. Lo importante es que no se fusionen los gametos. Una vez fusionado, cualquier método que los elimine ya está quitándole la vida a un ser humano, y no es de Dios. Amén. Bien.
Siguiente pregunta, hermano, y estoy culminando ya que rápido nos va el tiempo, hermano. Pero es necesario, gloria a Dios. Hermano, dice el hermano Danny Fig, Santiago 4:11, amén. Dice hermana Lady Machina, amén, así es, Dios le bendiga, mi hermano Obed, Dios le bendiga. Dice Danny Fig, condón no es una palabra fuerte, hermano, más bien, así se llama así se llamó su creador. Gracias por ese dato, miren, no lo sabía, pero es que... Sí, tiene razón, hay que hablar con claridad. Es porque como me ven de distintos países y yo no quiero crear esa sensación de vulgaridad. No debería hacerlo, es la palabra correcta. Dani, tienes toda la razón. Yo simplemente es que trato de ser muy prudente con este tema, pero tienes toda la razón. Muy bien, la siguiente pregunta. Miren lo que dice la siguiente pregunta, hermano. Muy interesante, como todas las que me han hecho. ¿Está mal que me sienta más identificada con Jesús? Ey, hermano, miren, la pregunta está bien, pero la respuesta es obvia. Amén. ¿Está mal que me sienta más identificada con Jesús? Bueno, creo que lo dice una chica o una mujer, porque dice que identificada, recuerde que son anónimas, pero la respuesta es que todos deberíamos sentirnos identificados con Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lo estaría, ¿cómo puedo decirlo? Lo que estaría mal, vamos a decir, sería una sensación de superioridad. Eso es porque Cristo es superior a todos nosotros. Obviamente, Él es Dios hecho carne. Ahora, si yo me siento un Cristo, eso es distinto, es como lo vea. Si yo me siento un Cristo, como un Mesías, un Jehová Junior, dicen por ahí. Cuidado con este tipo de cosas, hermano. Esa sensación de superioridad sí estaría mal. Pues muy claro nos dijo el Señor en Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tendrá que ser vuestro servidor. Debemos identificarnos con Cristo en la forma de comportarnos. Deberíamos comportarnos como Cristo. De ahí, hermano, el que yo siempre me pregunto cuando tengo dudas, ¿cómo haría Cristo? O lo que yo hago, digo, ¿Cristo haría lo mismo? ¿O qué haría Cristo en esta situación? Y a veces esta pregunta, ¿qué haría Cristo? A mí me ha sacado de muchos dilemas. Es muy importante, hermano. Ahora, una cosa que nos comportemos como Cristo y otra cosa que nos creamos pequeños Cristos que nos deben ver, nos deben adorar, nos deben dar alabanza. Eso ya es otra cosa. Y eso sí no es correcto. Amén. Muy bien, creo que la respuesta está clara, hermanos. Si no, pues igual quieren aportar, escríbanlo, que para mí es una bendición. Hermanos, hermanas, y viene la siguiente pregunta, que ya estoy por culminar. Me faltan solamente, creo que 2 más después de esta. Y mire lo que dice esta pregunta, qué interesante. Ay, otra que les va a tocar el hermano. Ay, pero tengo que responder. ¿Puedo como cristiano poner árbol de Navidad en mi casa? Mire, esta pregunta me la hizo una hermana. Esta es anónima. Pero esta pregunta en sí, o este tipo de pregunta, ya me la hicieron hace algunos años. Una hermana que yo amo muchísimo, la queremos como parte de nuestra familia, con mi esposa. Ella cuidó, es ya mucho mayor que nosotros, no es que esté anciana, pero mucho mayor que nosotros. Cuidó a nuestro niño, cuando nosotros necesitábamos a alguien, ella nos cuidaba a nuestro niño cuando los dos trabajábamos con mi esposa allá en mi país. No diré, pero creo que ella entenderá de quién hablo. Y me hizo esta pregunta. Y me la hizo justo cuando ella tenía un árbol, hermana, que no sé aquel animal de donde lo sacó, pero casi le tapaba todo al frente de la casa. Y me hizo esa pregunta, hermano, ¿yo puedo poner árbol de Navidad? Yo le dije, ¿quieres saber de verdad la respuesta? O mejor no pregunte, y por ignorancia pueda que Dios la perdone. Pero como no, yo quiero saber, pues ya se lo comenté. Y ya quedó a conciencia de ella, hermano. Eso es lo importante, mire, el conocer también trae responsabilidad. Y como me hicieron esta pregunta, lo siento mucho, yo tengo que responder. ¿Puedo como cristiano poner árbol de Navidad en mi casa? La pregunta es, ¿de dónde vino esa costumbre? ¿De dónde viene? Mire, en el norte de Europa, los misteriosos druidas, que eran sacerdotes de los antiguos celtas,
decoraban sus templos con ramas de árboles de hoja perenne como símbolo de la vida eterna. Estos eran brujos. Los feroces vikingos escandinavos pensaban que los árboles perennifolios, se llaman, eran las plantas favoritas de Balder. ¿Quién era Balder? El dios sol para los vikingos. Oigan, las plantas. Oigan lo que le estoy diciendo. De acuerdo a la tradición druida, durante la festividad pagana del sol se colgaban cabezas de osos o de los guerreros enemigos en el árbol sagrado, que solía ser un encino o un pino. Y ahí viene la costumbre de colgar lo que ya serían las bolitas. Pues antes no eran bolitas de cristal o esas bolitas brillantes, eran cabezas de personas que habían sido los enemigos o de los osos. Mire, en los países nórdicos el árbol de Navidad se decora con ángeles y gnomos. En Japón el árbol lleva en sus ramas muñecas, adornos de papel, abanicos y sonajeros. En China, en lugar de pinos se utilizaban naranjos, símbolos de felicidad en esta cultura. Por esa razón, cuando preguntamos sobre el árbol de Navidad, de que vale a preguntarnos, ¿podemos adornar con brujitas nuestra casa el día de Halloween? Adornar un árbol de Navidad cuando sus principios son paganos, oscuros y de brujería, porque esos son los druidas. Si podemos, nos preguntan, ¿nos podemos adornar? Es como que no me pregunten, y en Halloween yo puedo poner brujitas y cosas así. Es lo mismo, porque los orígenes son igual de oscuros. Amén. Ahora, ya terminando, ¿qué dice la Biblia? En Jeremías 10:2, así dijo Jehová, dice la palabra: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hermano, casi está describiendo ahí un árbol de Navidad. Jeremías 10:2. ¿No me cree? Léalo. Jeremías 10:2. Así que, hermano, ahí está la respuesta. Su origen no es bíblico, no tiene nada que ver con las palabras. Por el contrario, su significado es muy perverso, creados en culturas muy paganas. Es la realidad, no lo puedo cambiar. En la historia y la palabra lo confirma en Jeremías 10:2. De ahí no puedo decirles, hermano, pues ahí se los dejo a ustedes, hermano. No, lo siento mucho, pero es lo que él dice la historia, es lo que dicen los argumentos bíblicos e históricos, y aquí no hay nada que pueda hacerlo. Lo lamento. A algunos se les va a ir abajo esa alegría, digamos así, navideña, pero es que es la realidad. De ahí a cada quien, ya ahí no le voy a decir, no lo ponga, porque no, pues ya será tu conciencia una vez sabiendo la verdad. Bien, la siguiente pregunta, y estoy culminando. Pregunta muy bonita, pero tiene una connotación, hermano, como dije, lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Mire, pues les repito, estas preguntas son anónimas. ¿A Dios le agradan las personas que viven murmurando del prójimo? ¿Usted cree que les voy a decir sí, a Dios le agrada? Hermano, es obvio que no. Esta pregunta, bueno, yo la hago, ¿verdad? Ahí si a alguien le cae el saco, que se lo ponga, como dicen, no, al que le caiga el guante, que lo aguante. La respuesta, hermano, ¿a Dios le agradan las personas que viven murmurando del prójimo? No. No le agrada. La respuesta es muy obvia, y las razones de hacer esta pregunta parece que va más allá de una interrogante cualquiera. Parece que es una indirecta que otra cosa, pero está bien, está válida, está bien.
A Dios no le gustan los murmuradores, lo dice Santiago 4 del 11 al 12. ¿Qué nos dice ahí? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ahí lo dice Santiago 4 del 11 al 12. Santiago, el libro de Santiago 4 del 11 al 12. Que a Dios no le agrada la murmuración. La respuesta es obvia, pero bueno, le te doy una base bíblica para que a esa persona a quien le querías llevar el mensaje, pues ya lo entienda. Muy bien, y termino ya con esta última pregunta, mi hermano. Como dicen en mi país, las chascadas. Eran 30, pero yo te tiro 2 más de chascadas porque ahí están las preguntas. Mire esta, qué interesante. Lo voy a poner en grande para que lo podamos ver con más claridad. Para las cristianas, yo creo que serían para los cristianos también. Pregunta, ¿es malo ponerse prendas de vestir, prendas de ropas de marca Walt Disney? Ya hemos escuchado, ¿no?, lo que esta empresa posiblemente, que no nos consta, haya hecho con respecto a cosas secretas y oscuras, pero hoy en día se ha dado más color todavía, hermano. Incluso les dije que estas preguntas son hace quizás un año, un poquito más de un año, pero hoy la empresa Walt Disney, siendo propietaria de las plataformas creo que del cómics de Marvel y todo eso, se ha volcado a promover, hermano, ideologías que van tan contrarias a la palabra de Dios, hermano. Pero la pregunta no es por esto, pero se los menciono para que padres y madres de familia tengan cuidado con los programas de esta empresa que usted le ponga a sus hijos a ver, porque de forma muy subliminal se lo están adoctrinando en cosas que van contrario a la palabra de Dios. Hasta ahí se lo dejaré por ahora. Otro día quizás nos metamos más en este tema, pero tengan mucho cuidado con lo que ven, porque de forma muy subliminal esta empresa está metiendo ideologías. Tengan mucho cuidado. Ahora, respecto a la pregunta, para los cristianos, ¿es malo ponerse prendas de ropa de marca Walt Disney? Depende del contexto con la que recibe esa prenda. Si la compra, deberá saber que está ayudando a sostener una empresa abiertamente anticristiana, pero LGBT y también ideologizada con la teoría de género. Si usted la compra, está ayudando a sostener este tipo de propagandas y políticas que van en contra de la palabra de Dios. Si la compra, también les está ayudando, y eso no es correcto. Sin embargo, si dicha prenda la obtuvo como un obsequio de una familia o amigo que no conoce a Cristo, hermano, con sabiduría. Si la rechaza, podría ocasionar un resentimiento sobre aquella persona y será más difícil exponerle el evangelio. ¿Va siguiendo? Amén. Creo que quizá podría utilizar una prenda de esta empresa tomando en cuenta 3 aspectos importantes. Primero, que no fue comprada por usted mismo. Segundo, que fue un obsequio de alguien cercano. Y tercero, dicha prenda, si esa prenda que le obsequiaron no contiene mensajes en letras o dibujos contrario a nuestro credo cristiano. Y en cualquier idioma, porque dice, yo no sé qué dice ahí porque es inglés y yo no hablo inglés, y usted se la pone. Y luego, hermano, y quizás en inglés dice una barbaridad, como vivan los chicos trans, un ejemplo, ¿no? Y usted dice, yo creo que es de Transformers. No, por eso es muy importante ver qué significa, sea en otro idioma, sea en chino, en alemán, en inglés. Usted trate de saber qué dicen esas camisas para que lo pongan sus hijos. Entonces, viendo esos 3 aspectos, si no ha sido comprado por usted mismo, si fue un obsequio de alguien cercano, para no resentirlo y no cerrar las puertas para poner el evangelio, hermano, por sabiduría. O si dichas prendas no contienen mensajes contrarios a nuestro credo cristiano, hermano, no hay ningún inconveniente. Solamente tener en cuenta esos 3 aspectos. Sí es muy recomendable orar por todo lo que entra a su casa. Eso sí, oremos por todo lo que entra a nuestros hogares. Primero para agradecer, para bendecir y por limpieza espiritual. Esto no se limita solamente a la prenda de vestir, sino a todo. Y no solamente a esta marca, a todo. Amén. Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta. Hermanos,
Dios me los bendiga. Hasta aquí termino hoy la transmisión. Mire, yo creí que en 1 hora lo iba a hacer, pero a hora 20 minutos ya creo que ya está. Se me fue el tiempo y tengo que continuar, hermano. De verdad, estoy muy contento que hayamos terminado en 3 partes este pequeño programa, hermano, de preguntas y respuestas según la Biblia. Un saludo para Carlos Álvarez, que se ha conectado. Dios te bendiga, Carlitos. Lo conocí de niño, ya están bien muchachos y grandes. A todos los demás, que el Señor me los bendiga. Aquí termino esta transmisión. Dele compartir, hermano. Sea parte de esta bendición dándole compartir. Amén. Así que yo termino con esto. Dios me los bendiga y ya traeré otro tema en la próxima transmisión. Dios me lo guarde, Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo y les deseo muchas bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga.